Sin censura, con Vicente Serrano. Cuéntenos de esta aventura y me da mucho gusto que nos enlacemos para hablar de esto, además de muchas otras cosas que podemos hablar sin censura de lo que ocurre en nuestro México. Muy bien. Bueno, pues primero, dar las gracias, como ya lo hice. Segundo, nos vamos a volver a conectar con la gente, con el público. Lo vamos a hacer lo estamos haciendo ya a través de nuestra página, y vamos a iniciar a partir del mes de enero con un podcast semanal, donde vamos a hacer un resumen de lo más importante, no desde el punto de vista meramente informativo, noticioso, sino lo vamos a hacer desde la línea que siempre hemos seguido hace ya muchísimos años, que es entender que la noticia de alguna manera llega a las personas, pero donde nos quedamos atorados normalmente, y no sé si coincida Vicente, es en por qué pasan las cosas y después cómo solucionamos las cosas, para no dejar a nuestro público siempre con la duda y la angustia del problema, y luego, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Claro. No, y creo que es justo y necesario en momentos en que México lo requiere soluciones. Los problemas ya todo el mundo los conoce, y creo que es importante que su voz esté nuevamente en los medios, que esté vigente como lo han esperado muchas personas y como seguramente siempre lo ha querido, José. Pues sí, lo del siempre lo voy a aceptar, porque ha sido literalmente mi pasión desde las épocas de niño, si me permite utilizar el término ya muy distante. Y bueno, pues siempre tuve muy claro lo que quería hacer en la vida y para qué lo quería hacer, que era informar, investigar, para poder conocer mejor y tomar mejores decisiones. Y bueno, pues aquello empezó ya de manera formal desde 1967, que seguramente para Vicente y para muchas personas ese año todavía vivían en París. Y entonces, bueno, pues empezó en 67 y hasta la fecha continúa. Ha habido un intermedio, por llamarlo así, como lo dice Vicente. Y bueno, en nuestra página el público podrá ver con toda claridad a través de unos videos que fueron preparados, verá exactamente qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que sucedió y por qué en el año 2009, después de tantos años, se tuvo que hacer un alto debido precisamente a una palabra que es muy ligada a su programa, sin censura. Por la censura, José. Así es. Oiga, así es. Me da la página de internet para que nuestra gente que nos está escuchando en 5 estados y en donde nos escuchen a través de internet también se puedan enlazar a través de esta nueva aventura. ¿Cómo le va a titular? Bueno, la empresa lleva el nombre en inglés de Collective Beat, que en español es Latido Colectivo. Entonces la página a través de la cual se pueden conectar es www.latidocolectivo.com. Ese es nuestro sitio, ¿verdad? Muy bien. Sí, perdón. Sí, ¿es Latino Beat o Latido Colectivo? Latido Colectivo. Muy bien. Latidocolectivo.com. Ese es nuestro sitio. Oiga, don José, ¿y cómo han sido estos años difíciles? Me imagino, sí. Todos los que dedicamos a la labor de informar, pero sobre todo honesta, responsable, independientemente, lo podemos entender. ¿Cómo han sido estos años? Tanta lucha después de tanta... Bueno, Vicente, estando consciente del tiempo que tienen ustedes y que agradezco, yo creo que la lucha comenzó desde el primer momento que puse un pie en los medios. Estamos hablando de 67, a grandes saltos en 1970, regresando a México a partir del año siguiente. Menciono 70 porque fue el inicio del expresidente Echeverría, y en 1971 es cuando a finales comienzo la labor de abrir puertas. Y bueno, pues fue muy interesante, dado que por supuesto la radio no existía,
para efectos de la mente gubernamental de aquellos tiempos. Ahora existe, pero con otro sentido. Y bueno, en aquellos tiempos se preguntaban, recuerdo muy bien, se preguntaban en la presidencia de México, bueno, ¿y qué es eso de un programa de radio y que la radio va a informar? Si la radio es para transmitir música. Entonces, desde ahí empezaron, vamos a decir, los empujones. Y bueno, la historia es muy larga, el tiempo no lo permite, y si lo permitiera, creo que no sería lo prudente. Pero, insisto, Vicente, creo que entrando a nuestro sitio, que ya mencioné y mencionaré al final, ahí pueden encontrar precisamente algunos videos en el cual encontrarán entrevistas, narraciones, etcétera, etcétera, y les podrán dar una explicación a toda la parte del público que les sigue exactamente de qué se trata. Para que México esté informado también tiene que estar vigente la voz de José Gutiérrez Vivó, porque hay que decirlo, José, desafortunadamente hay colegas o personajes que se dedican a desinformar a la gente y bueno, pues eso también tiene que decirse así, sin censura, como se llama el programa este. Sí, así es. Sí, bueno, y es un excelente nombre, y no lo digo para quedar bien con usted esta mañana, pero creo yo que el problema de la censura es un problema que tristemente casi acompaña a la historia del ser humano en este planeta, porque la censura, ahora hablamos de censura y lo ligamos con medios de comunicación, pero la censura ocurría desde las parejas, desde las familias, desde los grupos iniciales de las sociedades primitivas. Siempre había el interés de que no se supiera algo por parte de alguien, y para ello utilizaba la amenaza, la fuerza o lo que fuera necesario hasta la desaparición de una persona. Nos hemos ido sofisticando al paso de los literalmente milenios, y entonces, bueno, pues ahora hay otras formas de censurar. En el caso de México, por lo que me dice Vicente, sí, desafortunadamente ha habido muchos medios los cuales han preferido tener la certeza, la seguridad de vivir y vivir bien, y entonces lo que hacen es pues ser un tentáculo del gobierno, se disfrazan de ser un medio objetivo, como tienen recursos, tienen tecnología, la tecnología impacta a los públicos, a los diferentes públicos, entonces muchos llegan a creer que lo que se está diciendo es la verdad. Y es toda una técnica este asunto de la propaganda, porque no es información. Y por el otro lado están aquellos que no han tenido más que sujetarse a la realidad. ¿Por qué? Porque los dueños de las empresas han sido amenazados históricamente para que no permitan la apertura, la libertad, tanto del mismo empresario, concesionario o editor, como del mismo periodista, informador. Y bueno, pues ambos se encuentran en que o nos quedamos con este trabajo o con este negocio, o nos vamos a la calle. En el caso de nosotros, por último de este punto, en el caso de nosotros, resistimos varios años la embestida más severa, que se inició en el año 2004 con Vicente Fox, y que culminó con Vicente Calderón en el año con Vicente Calderón. Casi son lo mismo. Es la misma cosa. Es lo mismo. Con Felipe Calderón me traicionó el subconsciente. Y entonces empezó con Fox, terminó con Calderón, y bueno, pues ambos se encargaron junto con varias personas en desaparecer lo que era un medio que no me corresponde a mí mencionar, pero que era un medio que era pionero y que era el medio más abierto y sin compromisos. De hecho, nuestro eslogan era comprometidos con la verdad. Verán ahí en el sitio, en una de las partes menciono, en el último día de transmisión, ahí está el video, donde menciono que si lo hubiéramos puesto comprometidos con la mentira, seguramente no estaríamos viviendo aquel día que se observa en el video. A ver, y en esto de estar comprometidos con la verdad, ¿cómo está México entonces, José Gutiérrez Vivó? Porque hemos entrevistado a personajes que nos dicen que las cosas están muy mal, sí, pero también he entrevistado a personajes como Federico Arreola, de uno de los sitios de internet más
importantes. Sí, Y eso es también de preocuparse, por decirlo de alguna manera, que dice que estamos medio loquitos los que pensamos así, que nos estamos medio loquitos y somos medio, ¿cómo me dice él? Que somos medio subversivos los que decimos que los que nos quejamos por la Casa Blanca de la primera dama, o los que decimos que Peña Nieto ha pifiado en el caso de Ayotzinapa. ¿Cómo está México desde su perspectiva, José? Bueno, yo creo, Vicente, y el público que está siguiendo esta parte de su programa, yo creo que una de las cosas que tenemos que cuidarnos los informadores es no estar en el blanco total ni en el negro total, porque no existe semejante cosa casi en ningún lugar. Entonces, yo creo que en el caso de México, y es muy difícil explicarlo en unos cuantos minutos, lo cual no es reclamación, es comentario, es muy difícil, pero si nuestro público se decidiera, y perdón que ya me lo hice nuestro, si nuestro es de usted, don José. Gracias, bueno, por estos minutos es compartido. Se decidiera estudiar la historia de México, se daría cuenta que México ha sido un país, incluso antes de la llegada de los conquistadores españoles, ha sido un país que ha vivido, como casi todas las culturas, lo dije hace un rato, en esa dicotomía entre los que no quieren que se sepa la verdad porque no están haciendo lo correcto, y los que quieren que se sepa la verdad porque sus principios así se lo indican y son siempre oprimidos, rechazados y en ocasiones hasta desaparecidos o muertos. México tiene un desafortunado récord en eso, como usted lo sabe, porque dicen la verdad. Ahora, ese es un fenómeno mundial, no por restarle gravedad a lo de México, porque muchas veces, aparte de ser inventores de ciertos platillos, pensamos que somos inventores de la censura. No, la censura viene desafortunadamente en la actitud de muchos seres humanos. Ahora, México es un país en el cual hay ciertas áreas donde las cosas están caminando bien. Hay ciertas áreas donde las cosas están caminando mal y otras donde ya son intolerables. ¿Qué es intolerable? Intolerable es que sea un país que ya está rayando de sus más de 120 millones de habitantes en territorio mexicano, ya no cuento los que están fuera de México, que más de la mitad vivan en la extrema pobreza. De tanto repetirlo, Vicente, ya nos parece, no sé, que no nos llega. Pero no sé si alguna de las personas que nos está siguiendo, o usted o yo, en algún momento por alguna causa hemos vivido la extrema pobreza. Fíjese, don José, que me tocó de primera mano verlo. Acabo de regresar de la frontera, estuve en Tijuana con frío, yo con chamarra y con frío, y me preguntaba en esos cerros donde todavía hay casas de cartón o de lámina, ¿cómo puede llegar el mensaje de que las cosas van más o menos en México? Claro. Sí, por eso menciono que hay varios Méxicos. Entonces, esto lo señalo porque muchas veces nos queremos aventar a un solo color oscuro o a un solo color blanco. Ahora, esta es una tarea muy truculenta, Vicente, usted lo sabe, porque hay personas que puede ser porque así lo creen dentro de su propia mente, o hay personas que así lo creen porque así les conviene creerlo, como ya lo señalábamos, a través de algunos beneficios. Y hay personas que por no estar cerca de las cosas en México, tienen impresiones que no son precisas. Pero yo creo que al final de cuentas, buscando una expresión concreta, yo sí creo, como mucha gente, no es invención mía, yo sí creo que estamos muy mal. ¿Por qué estamos muy mal? Pues, puesto en una expresión que usábamos hace mucho tiempo y la sigo usando, lo que sucede es que Vicente Serrano tiene una casa, vive con su familia y contrata a unas personas para que
le limpien su casa, le corten el jardín, el pasto, le limpien el automóvil. Pero resulta que después de un tiempo estas personas se van apoderando de la casa de Vicente, se van apoderando del vehículo, del jardín, y finalmente llegan a tomar la autoridad en la casa. Entonces Vicente se vuelve un esclavo junto con su familia de los que eran sus servidores. De ahí viene el término de servidores públicos, porque no son políticos per se, esa es otra. Todos somos políticos, porque todos vivimos en la polis, en la ciudad, ¿verdad? En la aglomeración, pero bueno, se apoderaron del término político. Entonces, todos ellos son servidores públicos, les pagamos un sueldo como a los que trabajan teóricamente en su casa, y no es correcto, pero desgraciadamente lo aceptamos, no es correcto que nos den órdenes, que nos manden a dormir al cuarto de servicio o al jardín, que utilicen nuestros ingresos, que utilicen a nuestra familia, que se casen con nuestros hijos y nuestras hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el dueño de la casa no reaccione y no se dé cuenta de lo que está sucediendo y tome una decisión colectiva inteligente, vamos a seguir de picada, como tantos números que así lo indican, no solo en materia de pobreza extrema, sino en materia de una economía estancada, decreciente. Por supuesto que está muy maquillada, todos los días lo vemos eso, y ha sido una historia de muchos años de México maquillar la economía, pero los resultados es que no hay sexenio que no salgamos con un problema económico muy grave, y me refiero muy concretamente desde las épocas, en los últimos tiempos, de las épocas de Luis Echeverría. Tuvimos una bonanza económica, yo diría mediana, en los años de Díaz Ordaz, el cual, por supuesto, tiene un obscuro desde el punto de vista de lo que sucedió con Tlatelolco y etcétera, pero económicamente, si separamos las cosas, el país iba bien, el país creaba clase media, el país sacaba gente de la pobreza. Las épocas de un López Mateos, de un Ruiz Cortines, no eran santos, por supuesto que para estar en esos cargos no se puede ser santo. Quizás uno de los más santos fue quizás Adolfo Ruiz Cortines, luego Miguel Alemán, que por supuesto no estaba en la santidad, pero vamos a decir que esa etapa, esos presidentes, de alguna manera mantuvieron el equilibrio económico. Eso no quiere decir que no hubiera corrupción, era menor. Eso no quiere decir que no hubiera delincuencia, era menor. Eso no quiere decir muchas cosas, pero finalmente estamos llegando a límites que nos hacen pensar seguramente cosas terribles en la mente de todos nosotros. Oiga, don José, entonces hablando de ángeles y demonios, como lo está poniendo usted, sí. ¿En qué país vive nuestra gente? ¿Cómo está nuestro México lindo y herido, como digo yo, con los personajes que gobiernan el país? No, pues está muy mal. Está muy mal, usted lo ha dicho, Vicente, está muy mal. Precisamente porque se cambiaron los papeles. No voy a reiterar y repetir lo que hace un momento le comenté, pero en el momento que se invierten los papeles en cualquier cosa en la vida, empiezan los traspiés. Entonces, hoy por hoy, tenemos una población la cual cada vez está más fastidiada, podría utilizar otros términos, cada vez está más fastidiada, y de alguna manera yo diría que confundida en gran parte. O sea, saben lo que les duele, pero no sabemos exactamente cómo quitarnos el dolor. Escuchamos muchas recetas, muchas aplicaciones, muchas sugerencias, algunas tienen mala intención, algunas son pues las voces de los propios servidores públicos que utilizan voces de la información, o también académicos brillantes, entre comillas, al servicio de ellos, y otros que hablan con la verdad, como es el caso de Sin Censura, como es el caso de Vicente, que dicen las cosas por su nombre. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Al final de cuentas, yo diría no tanto para qué escuchar, lo cual ya lo tomo como algo perfectamente claro, sino qué es lo que vamos a hacer con México, porque
porque yo creo que todas las mañanas cuando usted se despierta y su público se despierta y yo me despierto y millones se despiertan, una de las primeras cosas que pensamos es ¿qué va a pasar hoy en México? ¿Cuántos años más queremos seguir despertando con eso, Vicente? ¿Qué pregunta deja sobre la mesa, don José? Y en medio de esta realidad que estamos planteándole a nuestra audiencia, sí. ¿Usted puede o pudo visualizar Monitor? ¿Extraña Monitor? ¿Extraña Grupo Monitor? Sí, por supuesto que sí, claro. Bueno, de hecho, déjeme contarle a usted y a su público que nos fue arrebatado. O sea, todo está perfectamente documentado, y no en documentos míos. Está documentado cómo fue que Vicente Fox, en uno de sus, esquizofrénicos momentos, que ya la historia ha puesto en claro, cómo decidió, en 3 horas decidió, que Monitor no podía seguir transmitiéndose a pesar de que tenía décadas al aire. Y en 3 horas lo sacó del aire y lo sustituyó con Jacobo Zabludovsky en otra emisora de radio. Luego, de ahí empezaron jaloneos muy duros, entre dicha persona y yo, entre mi persona y funcionarios de él, hasta que finalmente tuvimos que empezar a movernos por medios nuestros, medios de comunicación nuestros, y finalmente, bueno, como lo podrán ver en nuestro sitio de latidocolectivo.com, bueno, finalmente llegó Felipe Calderón hasta mi oficina, siendo presidente electo, lo cual es una cosa anormal, como todos sabemos, y llegó para decirme en un lapso de 20-25 minutos, muy tranquilo, me dijo: vengo a decirle que le conviene vender parte de su empresa. ¿Y por qué me conviene, licenciado Calderón? Porque le conviene. Estoy siendo textual. Porque le conviene. Bueno, pero ¿por qué me conviene? Porque le conviene. Y le dije, pues no lo voy a hacer porque a mí no me conviene, y al grupo de personas que trabajamos aquí, que somos varios cientos, no nos conviene. Bueno, pues como no me convino y como no lo hice, entonces por la vía de la fuerza, un día llegaron a nuestros diarios, El Heraldo de México y Diario Monitor, y llegaron con golpeadores, y fue una escena muy lamentable de 13 horas. De ahí en adelante cerraron los periódicos. Después organizaron al Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión, le dieron órdenes de que nos impusieran una huelga, nos pusieron una huelga en el año de 2008, y esa huelga desgraciadamente pues implicó que hasta las últimas personas que se resistieron, colaboradores, trabajadores que se resistieron, los sacaron cargando a la calle, personas que tenían décadas de trabajar en esa empresa. Déjeme preguntarle, José, sí, porque el desgaste es... Nuestra gente tal vez escuche a José Gutiérrez Ribó, ha escuchado por tantos años, nos escucha a nosotros en los últimos 5 años estar al aire con Sin Censura, y a lo mejor no tiene idea del desgaste físico, emocional, que toma lo que hacemos. ¿Valió la pena? Sí. ¿Valió la pena decir la verdad, como dice usted, en busca de la verdad y no la mentira? ¿Valió la pena? Sí, valió la pena por una razón, Vicente, que a lo mejor, lo que se juzgue de lo que voy a decir, por supuesto, será juzgado por las personas. Cada quien tenemos adentro de nuestra mente, de nuestro sentir, de nuestra alma, significados diferentes. Yo no podría vivir en paz, que no vivo en paz, no podría vivir en paz sabiendo que estaría recibiendo dinero, favores, permisos, concesiones y una serie de cosas por parte del gobierno, y recibiendo también todos los días directrices, documentos, boletines
preguntas que están perfectamente calculadas para no molestar al servidor que tengo, al servidor público. Y cuando llegara al momento en que tuviera que irme del planeta o tuviera que irme de la actividad, que no es el caso todavía, me sentiría muy mal. Tendría un remordimiento muy grande. ¿Por qué? Por una cosa, por último. Porque, se lo dije hace un rato Vicente y a su público, cuando empecé a preguntarme en la vida qué quería hacer y hacer, por alguna causa que no tengo explicación, como muchos, empecé a sentir que los medios, desde los 7, 8 años de edad, empecé a sentir una gran atracción por la radio. Me voy a brincar todo este capítulo, pero sentí una gran atracción por la radio. Y cuando tuve 17 años, empecé con mis estudios, seguía con ellos en esta materia, pero empecé a trabajar en la radio. Y luego me fui de México y y no me fui porque me fueran, sino me fui porque me fui a estudiar fuera de México y me fui a trabajar fuera de México en esta materia, y fui corresponsal extranjero y pasé por todas las actividades por ser redactor y por ser todo lo que hay que hacer. Y bueno, al final de cuentas, yo estoy seguro que lo que nos espera es un futuro positivo. A veces hay que pasar por baches, hay que pasar por tsunamis, pero voy a recordar mejor el tsunami que vivir el resto de mi vida en la mugre. Pues ahí está para la historia, se la voy a acuñar esa frase: prefiero recordar el tsunami que vivir en la mugre, de José Gutiérrez Vivó. Aguánteme tantito, don José, voy a identificar la señal, el 750 AM, sí. Están escuchando Sin Censura en Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa, y a través de internet en el mundo en www.sincensura.net. This is WNBC, Forest, Indiana, Chicago. Estás escuchando WNDZ, Forest, Indiana, Chicago. Pues vaya plática que vaya conversación que estamos sosteniendo con don José Gutiérrez Vivó, que regresa a través de latidocolectivo.com, www.latidocolectivo.com, con sus podcasts. Oiga, don José, ¿por qué Latido Colectivo? ¿Por qué le llamó la atención esto y no gutierrezvivó.com? ¿Por qué terminó en Latido Colectivo? Latido Colectivo es quizás el resultado de lo que hace un momento me estaba preguntando. Yo creo que lo que se requiere, siempre se ha requerido, pero se requiere ahora, es que haya, le podemos poner muchos nombres, haya una sintonía colectiva, hay un ritmo colectivo, hay una frecuencia colectiva. Bueno, finalmente llegamos a Collective Beat, en inglés, Latido Colectivo. Quiere decir que la gran propuesta de nuestro nuevo medio de radio en internet es precisamente el tratar de volver a ponernos en frecuencia. Todos los que podamos alcanzar los queremos poner en una frecuencia diferente, y a eso le apostamos, y espero que le apuesten también a ello. La apuesta, lo dije hace un rato, Vicente, es no seguir restregándonos en la misma basura. Yo creo que todos ya no sabemos las historias de los señores Salinas, no sabemos la historia del tren a Querétaro, hoy lo del tren a Toluca, que ya salió, ya sabemos lo del Porsche amarillo, que ni siquiera está comprobado, desafortunadamente o afortunadamente. Hay un trabajo que todavía falta por hacer por parte de quienes lo publicaron, pero bueno, lo dejamos ahí. Yo creo que al final de cuentas eso es como estarse viendo una herida y todo el tiempo estarla enseñando y estarnos acariciando o sobando la herida. Lo que queremos es encontrar cómo evitar que esa herida siga teniendo infección, siga produciendo pus, sigue estando presente en nuestra cara, en nuestro brazo, en nuestro pecho, en donde sea. Entonces es un trabajo que yo sé que voy a irme de este mundo y no se va a terminar, como yo creo que todos nosotros. Es un trabajo que no tiene límites, pero esa es la razón por la cual buscamos un latido colectivo, una sintonía entre todos los que estemos sumados a esto, y que lo pueden ver en nuestra página. Oiga, don José, ¿y algún horario en particular? Nomás no me vaya a decir que de 8 a 12, tiempo del centro, porque me quita toda la audiencia.
No, me sobreestima, hombre. No, Vicente. Bueno, mire, en el mes de enero viene un podcast, como ya se lo dije, que viene bajo el concepto de silencio. También es un término que se escogió con un significado que creo que no hace mucha falta explicar, ¿verdad? Porque venimos del silencio y queremos romper el silencio. Y el silencio muchas veces está lleno de palabras, pero ya hablamos de qué tipo de silencios estábamos refiriendo, ¿verdad? Los silencios amañados. Bueno, entonces, silencio empieza con podcast, se puede bajar por iTunes de manera gratuita durante el mes de enero. Vamos a hacer va a ser una revisión al estilo de nosotros sobre las cosas que debemos de hacer para lo que ya hace un ratito me permití comentarle. Y luego en el mes de febrero, de acuerdo a nuestro calendario, empezaremos un programa de lunes a viernes. Claro, si hay algo muy importante, ahí estaremos el domingo, ¿verdad? Si siempre lo hicimos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y creo que eso lo compartimos usted y yo como informadores, ¿verdad? No hay horarios. Claro. Entonces, va a ser de lunes a viernes, vamos a decir en tiempos de supuesta paz. Va a durar 3 horas. No creo que le quiero evadir la respuesta, pero todavía estamos definiendo la hora en que lo vamos a transmitir. Pero tomo nota de lo que me dijo. Tomo nota de lo que me dijo. Y nosotros vamos a estar al pendiente también para informarle a nuestra gente, porque creo que lo hemos demostrado. Aquí todos tenemos cabida cuando perseguimos este latido colectivo, don José. Nos sumamos a esta idea de latido colectivo. No debe de haber competencias, al contrario, todos estamos jalando para el mismo lado. Con lo que hay competencias, la basura que existe en la radio comercial, los narcocorridos. Claro. Usted está en Estados Unidos, ¿no? Sabe que los narcocorridos ocupan una amplia parte de la radio comercial. Es lamentable. Contra eso sí luchamos, con eso sí tenemos competencia. Con las personas como usted, al contrario, lo único que tenemos es agradecimiento por no bajar los brazos y darnos un ejemplo a seguir para aquellos que somos tal vez un poquito más jóvenes que ustedes. Se vio muy amable. Pero ya, le voy a decir por último porque sé que su tiempo se termina. Al final de cuentas, con los años, se da uno cuenta que la juventud no está en la piel. La juventud está en otro lugar. Entonces, podríamos elucubrar mucho sobre eso, pero no es el día ni la hora. Entonces, pues bueno, yo no siento para nada que seamos competencia. Al final de cuentas, y con esto cerraría de mi parte, si es que así está usted de acuerdo, yo creo que si vamos 3 personas caminando y de pronto alguien se resbala y está a punto de caerse en un despeñadero y tomamos a esta persona como en las películas, usted lo toma de un brazo y yo lo tomo de otro y él está colgando en el aire. Imagínese que usted y yo empecemos a competir por la exclusividad de a ver quién lo salva. ¿Qué va a pasar? Vamos a acabar peleándonos usted y yo y se nos va a caer nuestro amigo. Ese amigo es México. Entonces, los que estemos en la misma frecuencia, en nuestros propios proyectos, debemos, en algún espacio, debemos de ayudar a ese tercer amigo que viene siendo nuestro país y todos los que están adentro y los que ya estamos afuera. Pues con eso dejamos a nuestra audiencia. Entonces, don José, que quede abierta la invitación. Este espacio también es de ustedes y desde aquí aplaudimos, nos solidarizamos con latidocolectivo.com. Estamos muy emocionados que regrese y estamos muy emocionados que esté dispuesto a ver el tsunami y no batirse en el estiércol. Lo digo, pero yo soy más grosero que usted y le mando un abrazo, mi solidaridad, y aquí estamos a sus órdenes y espero que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos para platicar. Pues yo le agradezco mucho a su público, que es el que finalmente ha prestado sus oídos y su vista en el caso para
para estar escuchando lo que hemos conversado. Le estoy muy agradecido, y no por relaciones públicas, a todos ustedes, a usted y a todo su equipo por haber dedicado este espacio. No es nada común que personas de la misma actividad hagan esto, y de veras que se lo aprecio muchísimo a todos ustedes. Y recordarle, por último, si me permite, a su público, que nos pueden encontrar, como usted ya lo dijo, en www.latidocolectivo.com, que es nuestro sitio. Ahí se van a enterar de muchas cosas más, las cuales no traté por razones lógicas de tiempo, pero creo que les va a ser muy interesante que puedan apoyar esto, que finalmente es ayudar a que nuestro amigo no se desbarranque, como el ejemplo que puse. Y también nos pueden seguir, por supuesto, en Facebook, en Collective Beat, y en Twitter, en Latido Colectivo, y Kickstarter, que es la gran maquinaria que creo que le podría servir a mucha gente para sus proyectos también, y que por supuesto lo pueden encontrar dentro del enorme mundo de Internet. Kickstarter, una empresa que reside en Brooklyn, y que por supuesto es muy importante lo que ellos están haciendo y lo que pueden encontrar en nuestra página, Vicente. Acépteme por favor mi admiración y un abrazo, don José Gutiérrez Vivo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Vicente Serrano, y saludos a todo su equipo. Gracias. Sin censura, con Vicente Serrano.